Contigo nuevamente, aquí platicando con mi amigo Gilberto, muy contentos. Ya ahora es el podcast número 10, qué bonito número. ¿Así sacabas tú las calificaciones? Puro 10. Puro 10, bueno, pues ahorita vamos a ver qué tal nos va. Pues un saludo a todos, gracias por seguirnos viendo, gracias por sus comentarios. Gracias porque de verdad ustedes hacen este podcast y necesitamos mucho de sus comentarios, para bien o para mal, Toda crítica es buena, toda crítica nos ayuda para mejorar o para también estar viendo otras opciones diferentes. Y también, si quieres, te gustaría que tuviéramos un invitado, una invitada especial con algún tema, dinos, porque eso es lo que a nosotros nos hace el podcast. ¿Cómo estás, amigo Gilberto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto también volver a reunirnos para tocar pues estos temas tan actuales que hemos estado viniendo tratando. Y bueno, pues el día de hoy creo que es un tema muy sensible. Estuve por ahí estudiando un poco, haciendo la tarea y bueno, me parece que es un tema sensible, ¿no? Pero muy interesante. Un tema muy sensible, si tienen por ahí los Kleenex, pues de una vez tómenos, porque la verdad yo creo, algo que yo vivo a diario, Gilberto, sí. Tengo 2 estancias geriátricas y quiero decirles que el tema de hoy es el abandono al adulto mayor. Abandono y maltrato, porque va de la mano, al abandonarlo lo estás maltratando psicológicamente y bueno, esto se vive día a día y yo creo que ustedes a lo mejor tienen algún adulto mayor en su casa. Esto sirve para que concienticemos si realmente estamos viviendo con ellos, viviendo para ellos o solamente los tenemos ahí como un objeto. Tenemos que concientizar qué es el abandono. El abandono muchas veces dicen es que lo metieron a un asilo. Bueno, si es un asilo de gobierno, si es un asilo como el Cristo abandonado que conocemos aquí, pues sí, porque realmente ahí meten a mucha gente indigente, gente que no tiene realmente una familia y que pues no hay de otra, ¿no? Y la verdad es que la situación en la que viven ahí, yo conozco muy bien ese asilo, Gilberto. Sin embargo, pues hacen su esfuerzo, ¿no? Por atender a las personas sin ningún apoyo directo de familiares porque nadie está a cargo, entonces lo que ellos hacen definitivamente pues es buscar ayuda, tocar puertas a diferentes estancias, tanto particulares como de gobierno. Y bueno, es como viven y también vendiendo alguna ropa usada que les llevan las personas para que puedan vivir, pero está complicado. También fui a ver otra estancia que le mando un saludo a Lupita. Ellos tienen un centro de rehabilitación, casi muy parecido el tema de cambiar de centro de rehabilitación a una estancia geriátrica, pero aquí no dejan el centro de rehabilitación, más bien es parte de... se dieron cuenta que no pueden tener adultos mayores ahí con problemas de alcoholismo, o no, porque también otros eran porque estaban abandonados definitivamente, no tenían familiares que los cuidaran y entonces los llevan a esta estancia. Definitivamente yo me sorprendí, las instalaciones están muy bonitas, pero los que los cuidan no son las personas indicadas, son personas con mucho corazón que son precisamente exadictos o adictos en recuperación más bien, no exadictos, porque todavía están en recuperación, que hacen su labor social en estarlos cuidando, tratar de mantenerlos de pie, pero nos vamos a meter un poquito más adelante al tema de los cuidados, porque no se trata de que nada más yo tengo buen corazón y los voy a cuidar. Claro. El adulto mayor requiere de una atención completamente profesional, sí. y no nada más poner la parte del amor, porque si no el cuidador puede salir más maltratado que el mismo adulto mayor. Entonces, creo que son temas muy importantes y si tú eres un adulto mayor, lo tomes muy en serio este tema y también nos preguntes. Una de las cosas es, bueno, pensamos que el meterlo a un asilo es un abandono. Ya les dije qué tipo de asilos, pues sí, y ni modo, tienen la necesidad de estar en esos lugares. Pero las estancias geriátricas no precisamente es un abandono, es una atención, ahí sí, 100% profesional, en donde les podemos dar calidad de vida. Ahora, puede estar en casa y puede ser
más abandonado, porque lo pueden invisibilizar, ¿sí? Al adulto mayor lo tienen ahí invisible, no le hacen caso, muchas veces lo mandan al cuarto de la azotea, y sí, mamá, estás con nosotros, o papá o abuelitos, estás con nosotros, pero tu cuarto es el del rincón, tu cuarto es el de la azotea, ¿no? Que a veces ni siquiera pueden caminar, pero ahí te toca, ¿no? A la hora de la comida no lo dejan participar, sobre todo ahora con esta época tan moderna de que todo mundo anda con sus dispositivos, lo hemos hablado en temas familiares, y este es un tema familiar, pues todavía más es invisible adulto mayor, no lo consideran en los temas, no lo toman en cuenta. Y bueno, tantos ejemplos que puedo dar de ellos, que sí voy a tocar algunas historias que me han tocado vivir de cerca, pero ¿qué es abandonar? Abandonar es no ponerle atención, no asistirlo, no cuidarlo, no escucharlo, que eso es muy importante, ya no los escuchas, ya no estás al tanto de ellos. Eso es abandonar también, no solamente que lo metí a un asilo, lo puedes tener en casa, pero invisible. Tu adulto mayor está invisible, no es partícipe de esa familia, ¿sí? Y en ocasiones hasta más cruel. Yo tengo una amiguita de nombre Gloria que continuamente se iba a Estados Unidos a visitar a sus hijos, y yo le dije, ¿por qué te viniste a Estados Unidos y no vives allá con tus hijos? Y me dijo, es que mira, yo todavía me puedo valer por mí misma. Y cuando yo estaba con mis hijos, pues sí, era como bien bonito, ¿no? Estar con ellos y convivir con los nietos, pero era, abuela, ayúdame. Mamá, te encargo a la niña, la llevas a la escuela. Mamá, haces la comida. A ella, la verdad, le tocaba hacer todo. La confundieron con la trabajadora doméstica. Dice, y sin embargo, yo aquí estoy en una casita chiquita, luz, muy humilde, pero me puedo tomar mi té a la hora que yo quiera, me puedo despertar a la hora que yo quiera. Allá me tenía que parar a las 6 de la mañana. Ya sabes que en Estados Unidos todos trabajan. Y tenía que llevar a los niños a la escuela. Todavía ella conducía, tenía que llevarlos, tenía que recogerlos. Y me di cuenta una ocasión, me dice que yo me quedé pensando, bueno, ¿qué hago aquí? Cuando el yerno ya no me decía Gloria, sino yo escuché que le dijo a mi hija, oye, ¿y la señora a qué horas va a tener el desayuno? Ya no era Gloria, ya no era la suegra, ya era la empleada. Lloré esa vez, y lo único que me decía mi hija cuando yo quería hablar con ella, ay, estás viendo malas cosas, mamá, aquí todos te amamos, tú eres muy importante aquí. Pero más allá, me comenta que en el refrigerador había un imán, y la niña de preescolar hizo un dibujito en donde puso a mamá, papá, hasta la mascota, el hermanito, ella, y a mí me dibujó con un delantal, ¿sí? Y me di cuenta que yo era la que servía. Claro. Yo no era la abuelita. La visión de los niños. Así es. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores. Pero yo quisiera preguntarte algo, Gil. El Código Penal ahora, federal, tipifica el abandono, ¿no? Y lo marca como un delito, ¿sí? Con una multa grande o hasta cárcel. Sí. Cuéntanos tú, con esa experiencia que tienes, y pues él es el indicado. Sí, claro, con todo gusto. Sí, desgraciadamente, pues conocemos que este grupo social, este grupo familiar es un grupo pues que tiene condiciones de vulnerabilidad, pues normalmente por sus circunstancias físicas y porque también de alguna u otra manera, como bien lo dices, la familia lo va haciendo menos, y esa parte va a veces también minando en su propia salud, no solamente en la salud física, sino en la salud mental, en su salud emocional. Se va sintiendo menos, se va sintiendo una persona que no produce, que no pone algo, aunque en realidad a veces es a quien le encargan, como bien nos platicas, muchas cosas. Y ciertamente hasta hace un buen tiempo, pues era un tema familiar totalmente, es decir, prácticamente el tema del cuidado de los adultos mayores se daba en la familia, recaía en la familia.
Tan es así que, como lo dices tú, bueno, pues existe un delito, una conducta que se considera delito, que es el abandono precisamente de incapaces, se le llama, o de aquellos que no tienen la capacidad de proveerse a sí mismos, en el cual pues entran ya muchos de los adultos mayores. Y esto es lógico porque la familia, al tener este vínculo de consanguinidad o de afinidad, pues tiene una cierta obligación, ha generado una cierta obligación, como en el caso de los menores, que también son aquellos que pues tienen este carácter de vulnerabilidad y que no tienen facilidad para determinarse o bien para realizar algún tipo de tareas, ¿no? En el caso de los adultos mayores, pues la mayoría de las veces tienen esta falta de capacidad, digamos, no de la determinación, es decir, ellos sí tienen en su mayoría todavía el libre ejercicio de su autonomía, es decir, están con esta intención de ellos querer hacer muchas cosas, pero desgraciadamente tienen una dependencia física y esto es lo que los hace a veces, decías, que los vayamos abandonando los familiares. Y es muy triste, para eso precisamente el Código ha establecido este delito, para que aquellos quienes han tenido o han desarrollado este vínculo con las personas adultas mayores, pues se hagan cargo de ellos. Y hacerse cargo de ellos implica todo lo que es, pues todo el tema de una pensión alimenticia, el tema de un cuidado, el tema de la contención del adulto mayor, de proveerlo de las situaciones más básicas, como es educación, salud, pues todo lo que se requiere para que tenga una vida digna, ¿no? Y yo lo que creo es que no necesitaríamos, aunque pues el hombre a veces no comprendemos por qué a veces hemos llegado a este grado de abandonar a quienes han sido los que nos han provisto de todo, porque además pues en el caso de nuestros padres, de nuestros abuelos, muchas de las veces son ellos quienes han iniciado con un negocio familiar, quienes han dado, quienes han comprado muchas de las veces la casa en la que vivimos y ahora ya más bien lo queremos desalojar o los queremos a veces sacar de sus propias casas. Yo creo que sí es una cuestión, tiene que ser una cuestión muy de responsabilidad moral, ¿no? La familia tiene que entender, tenemos que entender que quienes han llegado a esta edad en la que se consideran ya adultos mayores, tienen en primer lugar una gran experiencia, una experiencia que puede ser y debe de ser transmitida de una generación a otra, porque ellos son en quienes recaen los valores, la protección de los valores, en quienes ellos nos pueden hablar de las costumbres, de la cultura, de todo lo que ha forjado un país. Y desgraciadamente, pues lo que hacemos es que simplemente, como bien dice, los abandonamos, no necesariamente en otro lugar, sino en el propio hogar. Este abandono que le llaman el abandono transitorio, escuchaba yo, que es como, bueno, nos vamos de vacaciones, pero como tú no te puedes mover o nos cuesta trabajo mover la silla de ruedas, pues te dejamos encargado con la vecina. O te dejamos encargada con la vecina. O vamos a salir al cine, pero tú no puedes ir porque pues, te cuesta trabajo movilizarte. Es un abandono transitorio, no es permanente, pero bueno, los vamos haciendo menos. Y más allá en el caso de cuando ya se convierte en este abandono invisible que tú decías, que bueno, pues ahí está, ahí lo vemos, y todos a lo mejor pasamos por donde está, pero no lo tomamos en cuenta, mucho menos los tomamos en cuenta los adultos para tomar decisiones, que creo que me parece que tendría que ser también así, porque son parte de la familia, ¿no? Y por último, este abandono que se da en los asilos y que en algunas ocasiones se da por voluntad también de los adultos, porque ellos al ver que no son tomados en cuenta prefieren convivir o se dan cuenta que hay la posibilidad de convivir con alguien que sí tiene el interés de poderlos escuchar, de poder convivir con ellos, y creo que bueno, pues aquí el tema nos va a dar para mucho, ¿no? Y yo creo que los adultos mayores para mí representan la sabiduría de la vida, ¿no? La sabiduría y realmente un ejemplo a seguir, porque ellos ya tuvieron experiencia en la vida y podemos escuchar de sus consejos, de verdad. No debemos de minimizar, mucho menos de ignorar esa sabiduría de ellos, pero tocaste algo que me hizo recordar. En alguna ocasión me invitaron a Pátzcuaro, me decían que fuera a visitar a una ancianita que necesitaba apoyo, ¿no? Porque vivía en un cuarto literal, un cuarto donde las láminas pues ya estaban por caerse. Lo que más me sorprendió es que ella todavía se guisaba en un fogón, pero al aire libre.
O sea, yo me quedé pensando si llueve, todo eso. El piso todavía era tierra completamente. Nada más tenía una camita. La verdad es que olía horrible. La señora ya estaba muy grande. Y en ese fogón se hacía su tecito y ella se guisaba sus frijolitos o lo que fuera. Pero me sorprende ver que dentro de ese cuarto que era como a la entrada, era en una esquina y era la entrada, enseguidita seguía una casa de 2 pisos y tenía una entrada por la calle lateral. Y entonces yo le preguntaba que si se lo habían, pues yo dije, una familia linda y le prestó un espacio, ¿no? Pero ella me dijo que esa era su casa, que esa era su casa, que ahí vivía su hijo con la nuera y los hijos y la habían sacado y le habían hecho ese cuarto mal hecho. La casa sí era una casa bien de cemento y bien toda. Entonces me dio tristeza y me dice, y se enoja si me vienen a ayudar. Es mejor que te vayas, porque por obvias razones ellos tenían miedo a una demanda, ¿sale? Que bueno, ni siquiera me hubiera atrevido, sí tenía yo todas las ganas, pero los mismos vecinos me dijeron no se meta porque pues pertenecía a esa gente fea, que no, que para qué la mencionamos, y bueno, por los riesgos que corría la señora y a la vez hasta podía correr yo o la persona que me invitó a ir, mira, calladita me vi más bonita. Solamente le llevamos a la señora una despensita y ahí hicimos nuestra labor social. Pero bueno, es parte de ese maltrato o abandono, que no solamente es maltratado físicamente, como bien lo decías, emocionalmente, sino también ellos abusan económicamente, quitándolos, sacándolos de sus propiedades, ¿sí? Afectándoles en todas las áreas. Y al no poder ellos comprar sus medicamentos, vienen enfermedades muy graves que sufren el adulto mayor. Hay varios tipos de abandonos, ¿no? Estabas mencionando aquí, uno lo decías ahorita, el abandono voluntario. Efectivamente, es cuando el usuario, es cuando el adulto mayor toma la decisión porque dice, no quiero vivir con mis hijos, precisamente porque no quiero sentir ese dolor de ser invisible ahí, ya no puedo vivir sola, ya a lo mejor mis condiciones físicas, porque si fueran emocionales, más bien ella toma la decisión el familiar, pero cuando solamente son físicas, pues no me lo permite, ¿no? A lo mejor ocupo de silla de ruedas, a lo mejor ya la vista no la tengo muy bien, etcétera. Entonces requiero de una estancia y económicamente, cuando ellos tienen la solvencia, no sé, por una pensión o porque a lo mejor tienen algunas casas que rentan, o sea, tienen la solvencia de salir adelante, buscan estancias en donde se da una atención muy digna, sí, pero estas estancias pues tienen un costo, ¿no? Yo tengo una como IAP, institución de asistencia privada, pero obviamente tiene una cuota de recuperación accesible, pero no está al alcance de todos, ¿no? Y es que lo tenemos que hacer, porque si no, ¿cómo los mantenemos? ¿Cómo les damos lo que ellos exigen? En este caso, ¿qué se requiere? Pues que exista un geriatra, que exista médico general, que existan enfermeras, que exista una fisioterapeuta. Es muy importante una fisioterapeuta, sobre todo por sus condiciones que ya de movilidad, que ya no son tan buenas, y tenemos que hacer que no les vaya a dar una atrofia muscular. Entonces se requiere de una fisioterapeuta. Y también psicólogos. En algunos casos, como en el caso de demencia o en los casos de Alzheimer o ese tipo de enfermedades emocionales o de salud mental, no es tanto para regresarlos a la realidad, ya a veces es imposible, pero sí para ayudarles a que no avance, ¿sí? Y que tengan sus terapias pues ocupacionales, recreativas. Los juegos de mesa les ayuda mucho a la parte mental, ¿sí? A lo cognitivo. La sopa de letras, que les encantan, ¿eh? Yo les compro sus libros bordototes de sopas de letras y se entretienen. Pero ¿por qué la palabra abandono? Les voy a decir por qué. Porque muchas veces ellos deciden eso, mira, hija, hijo, no quiero ocasionarte problemas con el esposo, con la esposa, con los nietos, yo decido esto, tengo la economía, no te voy a molestar, pero lo mínimo que tenemos que hacer los hijos, lo mínimo es visitarlos. Es visitarlos, y muchas veces
eso no Ni pasa. eso. Y se equivocan con las casas geriátricas. Ellos piensan que nosotros ya debemos de atender, somos los tutores, Sí. nos confunden como tutores, somos los cuidadores, ¿sí? Y entonces ya no quieren ni siquiera ir por los medicamentos al seguro social, ya no los quieren llevar a su consulta. Ahora con esto de que después del COVID se hizo muy famosa la consulta por llamada, ya es como los atienden por una llamada, nunca va a ser No. lo mejor, ¿no? Y los dejan de ver. Yo tengo una usuaria que la visitan una vez al año y el año pasado, por cierto, no fueron, hasta apenas acaban de ir. Entonces, ese dolor del adulto mayor, obviamente emocionalmente a nosotros nos meten en un tema de depresión de ellos, Claro. de que ya no quieren comer, de que ya no se quieren tomar los medicamentos y de que ya están hasta rogándole a Dios que ya los recoja. Y luego si se enferman, los familiares nos dicen, yo se lo mandé bien. Sí, pero obviamente es un adulto mayor que tiene enfermedades crónicas y se va deteriorando con el día a día, y la vejez no espera. Si los que tenemos 50 años decimos, ¡ay, Dios, extraño los 30!, ¿no? Y he escuchado chavos de 30 años que dicen, extraño los 20, ¿no? Y yo digo, no, yo quisiera los 30. Entonces, esa es el abandono voluntario. Está el otro abandono que es, como dices bien, el permanente. Ese ya es cuando ya los meten a un asilo y definitivamente hasta luego para siempre, ¿no? Sí. Ya los olvidan. Y bueno, en ese abandono permanente puede ser también dentro de casa, ¿eh? Así. Dentro de casa. Es de que no me hago cargo de mi papá, de mi mamá, y ahí sí lo ve la nieta o lo ve la trabajadora doméstica. Pero también, pues el invisible que hablábamos, el de azotea. Ese abandono yo creo que bueno, te dice mucho. Me acuerdo que yo escuchaba a Mariano Osorio una ocasión, y a lo mejor tú te has de acordar de esa de la anécdota de la cobija, ¿no? De que llega el papá a la casa de visita y le dice que dónde se va a dormir y le da una cobija y le dice pues que ahí está el sillón, que ahí donde se quiera acomodar, que ahí está el sillón. Y entonces cuando ya se va el abuelo, el hijo le dice, papá, dame la cobija, la voy a guardar muy bien, ¿sí? Y ya le dice el papá, ¿y para qué quieres esa cobija? Porque es con la que yo te voy a atender te voy a recibir cuando tú vayas a mi casa, sí, ¿no? Sí. Un gran mensaje Una ahí. ironía, sí. Y la verdad es que así pasa, Entonces, bueno, pero hablando de esto, Gilberto, ¿qué tan importante es la familia en el asistir día a día al adulto mayor? ¿Qué tan importante? Porque tú siempre estás en los temas de familia. ¿Qué tan importante es el adulto mayor en una familia? Sí, fíjate que esto que estás comentando, pues es triste, ¿no? Que este ejemplo que toman los hijos, de ver que los papás, pues no les dan ese trato a sus papás, es decir, a los abuelos, pues es como enseñarles cómo quiero que me trates a mí el día que yo esté grande, ¿no? Y se ha perdido mucho esto en las familias, que se llamaba o que conocemos como solidaridad generacional. Es decir, que desde los abuelos, ellos ayudaban en gran parte, o ayudan todavía en algunas familias, a que los padres sean los que salen adelante cuando inician su matrimonio, cuando van creciendo como familia, siempre están como respaldo los abuelos, en el caso de cuando están los dos o cuando solamente hay uno. Después vienen los nietos y los abuelos se convierten prácticamente en un soporte muy importante. Los nietos son súper queridos por los abuelos, y no se diga al revés. Y entonces eso va logrando hacer un vínculo que van viendo cómo tratan bien al abuelo. Entonces es el mismo trato que se va a dar, que ellos le van a dar a sus papás cuando ellos están grandes. Pero como desgraciadamente vivimos en una sociedad pues muy rápida, muy agitada, ahora muy materialista e incluso muy individualista, en el cual nos preocupamos más por nosotros, pues ahora cada quien ve por sí. Dentro de las mismas familias, esto lo hemos dicho muchas veces, ahora vemos cómo los niños
ya no tienen esta preocupación de los propios abuelos, a veces ni siquiera de los papás. Los niños solamente se les enseña que ellos traten de estar bien, los niños solamente pretenden estar bien, quieren un cuarto para ellos, no quieren compartir sus cosas con los otros hermanos, algo que no se daba en otras generaciones, quizás como en la de nosotros. A mí todavía me tocó compartir muchas de las cosas con mis hermanos, y entonces esta solidaridad generacional se iba dando, y entonces cuando los nietos crecían, veían por los abuelos porque pues sentían digamos como esa obligación moral, ¿no? Pero desgraciadamente ahora vemos que al romperse estos vínculos de la familia, el papá y mamá salen a trabajar, entonces, repito, cada quien ve mucho por sí mismo. Y en ese momento, pues los abuelos quedan relegados totalmente, ¿no? Y es triste que quienes quienes fueron la base de la familia, pues vayan quedando en el olvido. Y a lo mejor nuestros amigos que nos ven estarán pensando en qué momento nos consideramos adultos mayores o de acuerdo a la ley. Me parece importante que lo platiquemos para que al menos tengamos claro que ya somos considerados adultos mayores a partir de los 60 años. Así es. Entonces, bueno, sabemos que los programas sociales están encaminados hasta los 65, pero ya desde los 60 años tenemos que poder decir que somos parte ya de este grupo, aunque ciertamente hay quienes todavía hasta los 60, 65, quizás conozco algunos adultos de 70 años que están en completa capacidad física, no se diga mental. Algunos no, pero bueno, creo que sí es importante que ahora con esta ley, que es además una ley muy reciente, estaba yo revisando que esta ley de los derechos de las personas adultas mayores, pues apenas fue de reciente creación en el 2021, y quizás podamos decir, ¿por qué antes no se cuidaba o no se protegía? No había una ley que protegiera a este grupo vulnerable. Repito, porque era un tema muy de familia, como tú lo has dicho, ¿no? Y ahora, pues, se ha dado cuenta el Estado que ante la falta de la capacidad de la familia para cuidar, para sostener, para contener a los adultos mayores, ha tenido que entrar. Desgraciadamente, yo veo, seguramente a lo mejor compartes tú esta idea, por el conocimiento que tienes en las políticas públicas, que desgraciadamente el gobierno se ha quedado en el asistencialismo. O sea, no ha generado una política pública de prevención hacia los adultos mayores, de pleno uso de derechos, de ejercicio de los derechos en el caso de los adultos mayores, y de muchas prácticas preferenciales para este grupo vulnerable, que están en la ley, pero pues que solamente es letra muerta como muchas de las leyes en México, y no se aplican, y entonces pues el Estado solamente se considera asistencialista porque pues solamente da alguna dádiva, da alguna cantidad, alguna pensión, y pues él ya se cruza de manos, ¿no? No hay una política pública. A lo mejor tú tienes experiencia en este tema. Sí, fíjate que estamos en pañales en todo, desde la infraestructura, ¿sí? No está adaptada para un adulto mayor. Las casas que venden no están para adultos mayores, la mayoría son de 2 pisos, muchas veces escaleras muy bonitas, muy coquetas y todo, pero que no son útiles para ellos. Muchas veces los baños son muy pequeñitos, la mayoría de las casas tienen baños muy pequeñitos, entonces si el adulto mayor ya es con una discapacidad, que necesite de la silla de ruedas, ¿cómo la metes? Sí. ¿Cómo metes ahí una sillita para bañarlos? Incluso esto de que pone los canceles, y te digo, porque pues con las casas geriátricas yo lo veo, un cancel no es útil. Así es. Simplemente por donde jalas el, sí, ¿cómo le llaman? Donde sí, donde jalas el riel, donde donde jalas el cancel, no sirve para nada, lo tienes que quitar. Entonces, desde ahí estamos en pañales, ¿sí? Ahora también hay desconocimiento de la familia, de cómo atender al adulto mayor o de los cuidadores. Ojo, muchas veces ocupan de una trabajadora doméstica y que es la que va, bueno, ahí te dejo a mi mamá, haces la comida, haces el quehacer, haces esto, y si la abuelita, tiene un problema a lo mejor se atraganta,
pues ahí queda. Sí. No va a poder hacer nada. Yo creo que tienen que concientizar esa parte porque tanto la trabajadora doméstica se va a sentir culpable si algo pasa, porque no pudo auxiliarla, como tú te vas a sentir culpable. Deben de poner a una enfermera o sí llevarlos a estancias geriátricas. Si tus tiempos no te dan, yo entiendo que no es por abandono ahí, es por necesidad. Claro. Lo vas a llevar a donde lo cuiden como debe de ser, de forma correcta, nada más no lo dejes de visitar. A mí me preguntan, Gilberto, porque las casas sí tienen ese protocolo, según su reglamento solamente hay visitas sábados y domingos. Y a mí cuando me preguntan cuándo hay visita, cuando quiera. Yo se las dejo abiertas, porque por algo no pueden ir sábado y domingo, que no sea un pretexto, porque estaría actuando yo como institución y castigando al adulto mayor. Ahora, no lo debemos de tratar como un niño chiquito, porque eso se escucha mucho de que el adulto mayor se vuelve nuevamente niño, jamás. El adulto mayor jamás va a pensar como un niño. A lo mejor sus condiciones físicas lo hacen que ya utilice pañal, pero créanme, yo se los digo porque tengo el conocimiento ahí, la experiencia. Les cuesta mucho aceptar un pañal, sí, porque obviamente es como decir, como una me dijo, es que no estoy viejita. O sea, ya me estás diciendo viejita al ponerme el pañal. Entonces no es, sin embargo al niño te cuesta trabajo quitarle el pañal, ¿no? Es bien cómodo para ellos. Y que el niño avise cuesta mucho trabajo. Entonces jamás hagamos ese comparativo y tampoco usen el rol de ya sentirse ustedes la autoridad del que tiene la autoridad, porque no deja de ser el papá o la mamá. A ver, te callas. A ver, no sales, a ver, te comes esto, ¿no? No es la forma. Pues yo conozco a alguien muy de cerca que así trataba a una adulta y le dije, ¿qué te pasa? O sea, no es tu hija, es tu mamá. Debe de haber, fíjense esto, lo primero es el tiempo de calidad que debe de tener la familia, pero tiene que ser un tiempo de calidad con el adulto mayor. Ese tiempo de dedicarlo, no de estar con el celular. Sí, mamá, ajá, ay, tu misma historia de siempre, sí, mamá, porque ese no es tiempo de calidad, sí, el acompañamiento activo, no pasivo, en todo lo que requiera el adulto mayor. Si lo tienes que llevar al doctor, si lo tienes que asistir al dentista, si lo tienes que llevar al podólogo, si lo tienes que llevar a... Hay mamás muy coquetas, ¿no? Mi mamá era una de ellas, que no salía si no le pintabas las cejas, si no le pintabas la boca, si no tenía sus uñas arregladitas. Si tú sabes que tu mamá siempre ha sido así, déjala ser. Déjala ser. Tenemos ahí usuarias que solamente salen de la recámara al salón de usos múltiples, pero salen a sus terapias grupales, y el día que saben que va a ir el pastor o va a ir la psicóloga o así que tienen alguna actividad, se arreglan como no te imaginas, como si fueran a salir, y salen con su bolsa, a sentarse únicamente a los sofás, pero ellas se sienten bien cómodas así. Ya regresan a su habitación y se ponen su pijama. Esa parte no la debes de dejar. Incluso yo les prohíbo a los familiares que solo me lleven pijamas, porque cuando tú tienes pijama todo el día es ¿por qué? Porque estás enfermo. O solamente un dominguito de descanso, ¿no? Pero normalmente es cuando estás enfermo. No, y arreglarse sube la autoestima. Te levanta la autoestima, te da vida, te sientes bien. Que les pinten su cabellito a las mamás, a los papás también, el perfumito. Esa es la parte. También otra es, pues como les decía hace un momento, la estimulación cognitiva. Dedícale un ratito al papá, a la mamá, a jugar con ellos. Es más, si están ahí con los juegos los nietos, enséñenles, enséñenles. Créanme que lo van a hacer con gusto y se van a reír con ustedes. Ver una película. Si a ellos les gustan solamente las películas del cine de oro, no te quitan nada ver una película de Cantinflas. Yo me acuerdo que mis hijos ponían sus películas y mi mamá le decía, esa no, hijo, ponme esta, y le ponía que la del santo o no sé qué,
Y mi mamá bien emocionada y mis hijos se morían de la risa porque mamá, dale, pégale, órale, y no sé qué. Y mis hijos se reían con ella y se sentaban con ella y lo disfrutaban. Y son los recuerdos que ahora tienen, ¿no? En paz descanse mi madre. Otra es técnicas para movilizar. No se le agarra de aquí de las manitas porque ellos ya son muy delicaditos. Le puedes lastimar la muñeca. Hay formas de agarrar y trasladar a un adulto mayor. Tienes que aprender. No nada más lo dejes así. Si tú lo tienes en casa o lo quieres seguir teniendo en casa. Técnicas también para manejar el estrés. El estrés no al adulto, es para ti, porque luego ellos son, pues sí, tienen su genio y a veces te sacan de las casillas. Entonces tú tienes que salir a gritar porque si no vas a explotar con el adulto mayor. Sí. Cuidar a un adulto mayor de verdad que te lleva a este tipo de situaciones. Y tratar al adulto mayor con mucho respeto. Es con respeto, no gritarle, no insultarle. No pienses que porque tiene demencia no te entiende. A veces es maltratado. ¡Ay, otra vez te hiciste del baño! ¿Qué no entiendes? No, o sea, espérate. Cuando tú te hiciste de baño de bebé no sé cuántos años, no te nalgueaba, lo hacía con amor. Te lavaban ellos hasta los pañales. Ahora solamente desechables hay. Entonces hay que tratarlos con ese respeto y con ese amor con el que a ti te trató. Y si no te trató así, ojo, sí lo digo, porque luego los hijos son muy buenos para juzgar. Reprochan, ay, tú conmigo, tú ni estabas, tú no me atendías, tú te la pasabas trabajando. Ojo, o sea, no vas a hacer eso. ¿Tú quién eres para juzgar a tu padre? Eso déjaselo allá arriba, al de arriba. Y si no lo hizo, tú no sabes qué carencias tuvo afectivas y a lo mejor no lo supo hacer, pero lo hizo de alguna manera con amor, ¿no? Claro. No juzguemos porque con la vara que juzgas serás juzgado, ¿no? También adulto mayor aprende a dar las gracias, ¿sí? En todo momento. Así como nos enseñaron ustedes a dar las gracias, esto debe de ser recíproco. Dar las gracias, gracias hija, gracias por traerme mi té, porque hartan al cuidador, ¿sí? Con sus reacciones violentas que tienen, con su manera de no aceptar que requieren la ayuda y es como que, ándale, casi les truenan los dedos. A mí me tocó ver a un adulto mayor que llegaba a su hija, con nosotros fue un pan de Dios, es un pan de Dios porque todavía lo tenemos ahí. Yo no he visto nunca una reacción de él violenta hacia las enfermeras ni hacia todo el equipo operativo, pero cuando llegan sus hijos, él es otro. Y la hija me dice, es que ustedes no lo conocen. Ya tenemos con él más de 5 años, o sea que sí lo conocemos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los hijos también son violentos. Quizás el señor fue mujeriego, porque eso es lo que le cantan, fue mujeriego, a lo mejor no estuvo muy al tanto de la mamá ni de nadie ahí, pero sabes que ahorita es una persona vulnerable, ¿sí? Y debes de amarla, claro. Y debes de respetarla, no estarle cantando las cosas, ¿no? No me diste, no me hiciste, por tu culpa, pero sin embargo yo veo que todos sus hijos son profesionistas, o sea, les dio escuela. El señor viene del campo. Él no tuvo estudios, entonces sin estudios él fue un padre a lo mejor, no el padre ejemplar. Tú que ya tienes estudios debes de ser el hijo ejemplar porque ya tienes el conocimiento y ya sabes cómo poder tratar a tu papá. Entonces yo creo que esto hay que reconocerlo y también que no caigan los adultos mayores como antes, todavía se da en los pueblos, de que el hijo chico, la hija chica no se debe de casar. Es la que tiene la obligación de cuidar al adulto mayor y chistositos los otros, ¿no? Entonces, eso tampoco, yo creo que ya cada vez se está perdiendo más, es parte de lo que se está perdiendo, pero en las comunidades indígenas todavía se da eso, por eso lo toco. ¿Qué sabes de esto? Y ahí cómo se puede trabajar también con el adulto mayor para no incurrir en una falta también hacia los hijos, porque llega a pasar. Sí, claro, esto que le llaman pues a veces usos y costumbres, ¿no? O que a lo mejor no llegan a tanto, pero sí que se ha hecho una tradición, sobre todo, sí como ciertamente dices, en algunas poblaciones que se siguen conservando esta práctica de decir, bueno, mi último hijo se queda para que nos atienda a los papás ya de grandes, ¿no? Creo que es importante, como también lo comentabas,
así como se da el respeto se tiene que dar el respeto hacia los adultos mayores, pues yo creo que los adultos mayores tienen que tener esta conciencia de que también ellos pues tienen que tener un respeto y también no pueden ponerse tan exigentes en una situación familiar, porque bueno, pues todos tienen actividades dentro de la familia y ellos tendrán que poner de su parte. Yo creo que ahorita seguramente muchos de nuestros amigos que nos siguen estarán con algunos recuerdos quizás de sus abuelos, de sus papás. Yo no tuve la experiencia de tener abuelos con los que yo conviviera. En el caso de mis abuelos paternos, ellos murieron, se puede decir que jóvenes, y en el caso de mi papá, también murió pues prácticamente pasandito los 60 años, y en el caso de mi mamá igual. No tuve yo abuelos por parte de mi mamá, y mi mamá pues también murió prácticamente pasando los 60 años. No me ha tocado a mí esa experiencia, lo digo porque a lo mejor dicen, bueno, pues habrá que ver cómo ha sido mi experiencia en el tema del cuidado de adultos mayores, pero sí creo que una familia tiene que prepararse y adecuarse para ya estar lista en un momento así. Como comentas, bueno, sí es necesario que se tome un curso, que haya alguien de la familia que tomara un curso cuando se tiene que atender un adulto mayor para saber primeros auxilios, para saber cómo tomarlos, cómo llevarlos de un lugar al otro. Seguramente si tenemos al adulto mayor en casa, pues habrá que hacerle algunas adecuaciones a la casa. Yo creo que todo esto lo puede ir viendo el adulto mayor y seguramente esto va a ser parte de su autoestima, de reforzar y decir, me quieren, me siento contento dentro del hogar. Y sí es importante, a mí me parece, que sean tomados en cuenta. Uno de los derechos que más se vulnera en el caso de los adultos mayores es el derecho de autonomía, porque normalmente estamos los hijos, o bien incluso en algunos casos alguien que son los cuidadores, que no es incluso su familia, son quienes deciden por ellos, ¿no? No les preguntan qué quieren comer o qué van a comer, sino simplemente los adecuan a lo que la familia está acostumbrada. Toda la dinámica familiar gira en torno a lo que deciden los papás y no toman en cuenta, en este caso, a los abuelos o al adulto mayor. Y así sucesivamente una serie de situaciones en las cuales coartan este derecho de autonomía. Incluso cuando van a los servicios de salud, algunas de las veces cuando se tiene que tomar una decisión no se la preguntan al adulto mayor que va a ser intervenido, violando este derecho que ahora le llaman derecho al consentimiento informado, decirle lo que va a pasar. No, se lo informan al hijo, y el hijo es el que decide si opérenlo o no opérenlo. Bueno, espérenme, es que la autonomía es del adulto mayor a quien se le va a practicar, en este caso, una cirugía, pensando en esto, ¿no? Y es decir, esta serie de derechos que tienen los adultos mayores, que anteriormente no se seccionaban, ¿no? Porque entraban como una categoría de que todos los que somos considerados personas tenemos derechos humanos, entonces no hacían una categorización especial. Actualmente en el derecho se ha venido viendo la necesidad de sí tomar en cuenta, no tanto que ellos sean especiales ante la ley, porque finalmente todos somos iguales, sino que tienen que tener un protocolo o decimos una perspectiva diferente, como ahora se da el tema de la perspectiva de género, la perspectiva hacia la mujer o bien la perspectiva hacia los menores. En este caso, actualmente se tiene que dar o se está dando con el derecho la perspectiva hacia los adultos mayores. Sobre todo porque, decíamos, hay muchos derechos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración, pero el problema es, sí tienen los derechos, pero cómo los practican, ¿no? ¿Cómo puede un adulto mayor decir tengo derecho a libre tránsito si está en silla de ruedas y es dependiente de alguien que lo tiene que mover? Entonces, pues no puede ejercer ese derecho simplemente, ¿no? ¿Cómo puede ejercer el derecho al trabajo si en ninguna empresa le dan una oportunidad de trabajar? Tristemente vemos que algunas tiendas de autoservicio los reciben como si fueran, no sé cómo llamarles, porque finalmente son trabajadores que tienen que tener dignidad y no les dan una remuneración, sino que les dicen, pues lo que te dejen, como si fuera realmente, no sé, una limosna, es un trato indigno. Entonces me parece que el adulto mayor en general
ante la sociedad es un ente que no es bien visto, que no es bien recibido. Y hay algunas sociedades que trataban al adulto mayor como el sabio. Ellos estaban categorizados como una clase muy especial, los tenían a ellos con muchos derechos. Como jerarcas. Sí, como jerarcas, eran para todas las decisiones, eran ellos quienes las tomaban en cuenta. Pues ahora conocemos que hay instituciones que les hablan de los ancianos, no por la edad, sino por la sabiduría, no hablaban de edad. Y entonces yo creo que sí tiene que haber un cambio de pensamiento en la sociedad y de reconocimiento, ¿no? Que pasáramos a una cultura de dos aspectos importantes. Uno, el agradecerle a ellos, porque muchos de ellos dieron mucha de su vida en crear instituciones, en crear cultura, en crear obras de arte, música, etcétera, y que se nos ha olvidado. Se nos olvida porque ahora nosotros queremos estar en el centro de la discusión. Y también, por otro lado, el reconocimiento de decir, ya dieron mucho de lo que tuvieron que dar, pero siguen estando aquí. Y es tiempo en el que nosotros tenemos que, con la capacidad física que tenemos, pues de ayudarlos, ¿no? Ayudarlos, reconocerles, agradecerles y sobre todo que ellos se sientan que tienen todavía mucho que dar. Me parece que ellos tienen mucho que dar. Yo pocas veces he tenido la oportunidad de sentarme a platicar con un adulto mayor, ha sido con algunos señores o señoras que he conocido y que en el caminar de las campañas que luego andamos haciendo. Qué a gusto es sentarse a platicar con un señor, una señora, adultos mayores y que nos empiecen a contar de las tradiciones, de la comida, de la música, de tantas cosas que ellos tienen que contar y que a veces pues nosotros no lo conocemos, ¿no? Y que podemos hacer, así como los buenos libros, una buena plática nos puede llevar a muchas experiencias muy bonitas. Fíjate que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de nuestros ancestros, como los mayas, los aztecas, eran esos grandes sabios, ¿no? El adulto mayor, y les daban un lugar especial, un trono diferente incluso, en donde se postraban ante ellos, porque eran a los que les tomaban los consejos, ¿no? Les pedían los consejos, y esos consejos pero eran consejos sabios y eran los que avanzaban. Eso es bien importante lo que acabas de decir, pero regresando un poquito al hacer cobrar conciencia al adulto mayor para que también el trato sea digno, porque sí tiene mucho que ver, yo te lo digo porque pues convivo con ellos, claro, ¿no? Una es la codependencia, como te decía, al adulto mayor, aguas porque el adulto mayor se puede equivocar. Yo tuve un caso, y sí lo comento, tuve un caso de una adulta mayor que definitivamente tuve que darla de baja porque ella sentía que era muy demandante. Sí ya no tenía movilidad y tenía muchísimo dolor. Pero bueno, vaya, o sea, llegaba la enfermera, pasaban 3 minutos, no más. Yo creo que si 5 minutos era mucho, y nuevamente Cari, Lupita, la enfermera que estuviera. Y ya quería que la volvieran a sobar, la volvieran a mover. Los tenía encima toda la noche, no dejaba dormir. Era de estar ahí con ella y de cambiarla y de esto. Eso no era lo triste. Lo triste era que si te tardabas, porque obviamente atienden a más adultos, era mucha la molestia e incluso insultos. Dejar tu trabajo por cuidarlo, ojo, para nada. Tú debes de seguir tu vida normal para aguantar el cuidarlos. Permitir incluso violencia por parte del adulto mayor. Es que es mi mamá. Me ha tocado ver que las violentan. Un señor de verdad se salió llorando porque la mamá lo insultó y no lo bajaba de nada. Y cuando ya se fue, ella estaba como si nada. Nada más llega el señor y lo insulta y lo insulta y lo insulta. Y el hijo lo permite. Pero con nosotros nada que ver. La sobreprotección, como te decía, de esta chica, sobreprotección hacia la mamá. Salía de trabajar la chica y ahí la teníamos de 3 de la tarde a 7 de la noche, que ya le teníamos que decir que se fuera. Esa es sobreprotección. Entonces, ¿para qué la metes ahí? ¿No? Y bueno, y todo esto, si no tienes cuidado, te va a llevar a agotamiento. El que va a acabar con la depresión, pero sí con todo, va a ser el cuidador. Problemas de salud, enfermedades
pues por los cuidados, porque también si no sabes, como te decía, movilizarlos, se pueden lastimar la columna. Una hermana me decía que le dolía desde que movilizaba a veces a mi mamá por no hacerlo como debía de ser. Y bueno, sí poner los límites, no dejar tu vida, no dejes tu vida para nada y ojo, no descuides a tu familia, porque esa es la otra parte. A veces por cuidar al adulto mayor descuidamos al esposo, descuidamos a los hijos y tú sientes que tienes la obligación, lo tienes que hacer por amor. Sí hay una ley y todo, pero bueno, si le estás dando una buena atención, tampoco vas a descuidar la otra parte porque puedes perder a tu familia. Y priorizar, ¿no? Tu estado físico, porque tú debes de estar bien para cuidarlo. Claro. Si no, también se habla de que los cuidadores a veces se van y se quedan los enfermos, ¿no? Tu salud mental y psicológica, si tú te haces completamente codependiente, ¿qué va a pasar? Tu duelo va a ser patológico, como lo acaba de mencionar. Entonces, y te la vas a pasar con la culpa toda la vida. Y eso no es bueno. No debe de haber, de ser obsesivos en los cuidados. Ya para eso son esas estancias geriátricas o cuidadores en casa, pero tienen que ser enfermeros, ¿no? Como, pues, te comento, el caso de la señora esta, pues llévatela a tu casa, no nos dejas cuidarla como Claro. nosotros lo tenemos en el protocolo que seguimos, y esto nos lleva a un desgaste del personal, porque llegó un momento en que 3 enfermeras, y ya todo el mundo se estaba aburriendo, me voy a ir si ella no se va, no podemos, y no vamos a permitir que nos esté insultando, ¿no? Entonces, esto se puede convertir hasta en un infierno, definitivamente, ¿no? Bueno, hablando de esto, Gilberto, las expectativas que tú ves porque tiene que bajar las expectativas, luego el familiar no acepta, bueno, el adulto mayor no acepta la vejez, ni sus condiciones físicas. Las mentales, bueno, esas ya no puede hacer mucho, pero sus condiciones físicas. Y a veces ya se ven limitados a manejar, a muchas cosas, y son tercos. Ahí sí pasa, yo te lo digo por mi mamá. Y yo ya quiero mi carro, mamá, no puedes ni manejar tu carrito de tu sillita de ruedas, ¿y cómo quieres que te demos el carro? Y era una cosa que hasta se ponía violenta, ¿no? Esa parte es bien importante también del adulto mayor y también del hijo, que reconozca que su papá o su mamá ya no está en las condiciones. Apenas acabo de llamarle, pues no llamar la atención, que la señora es muy linda y me quiere mucho, yo también la quiero, pero tuve que decirle, a ver, ojo, el adulto mayor, que por cierto es su hermano, fue profesor, sí, de universidad, catedrático, todo lo que tú quieras, pero ya ahorita tiene una situación de salud mental complicada, ya se le olvidan las cosas y arrastra mucho la voz. Otra, físicamente se tambalea ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado con él. Va la hermana y nos pide que le permitamos, que él quiere ser nuevamente útil, que le permitamos ir a pedir trabajo a las escuelas. Y entonces, bueno, perdón, pero sí fue a hacer el ridículo a una universidad, ¿no? Pues ni lo atendieron, ¿no? Eso, al contrario, lo afectas todavía más, ¿no? Claro. Y no se vale también exhibirlo, ¿no? Lastimarlo moralmente. Entonces, pero ya estaba carta abierta a que él podía estar saliendo a las universidades a pedir trabajo. Lo encontraron que aquí en la Valladolid ni lo dejaron entrar y ya hablé con ella fuertemente. A ver, entiende ya las capacidades de tu familiar. O sea, si él no las ha entendido, ayúdale a entenderlas o ayúdanos a nosotros, porque a él le puede pasar algo, porque ya no camina bien, te digo, aparte se le vaya a veces, ya tiene un poco de demencia y pues bueno, ahorita no estamos en una ciudad muy tranquila, en donde no pueda correr riesgos, ¿no? Y sobre todo por la inseguridad, hasta que lo golpeen por lo que trae, lo poquito o mucho. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Esa parte es bien importante, Gilberto, y pues no sé tú cómo veas eso, ¿no? Pero yo creo que sí debemos de entender. ¿Es difícil aceptar la edad? Claro que sí. Las mujeres sobre todo casi siempre se andan quitando la edad, no soy una de ellas. Es difícil, sí, es un duelo también,
pero también hay que aceptarlo. Claro. Hay que aceptarlo con dignidad. Yo me estoy preparando hablando de que los espacios no están adaptados. Yo espero en Dios ni siquiera usar silla de ruedas. Tengo un tío que apenas lo visité este sábado en Tehuacán, Puebla, y se sorprendieron mis hijos. Tiene 89 años y camina más rápido que yo. Me dice, hija, espérame, va a estarle la basura, y salió corriendo, no es ni de bastón ni de nada, regresó. Oye, hija, ¿te acuerdas de Eder, que esto y esto? No, su salud mental, excelente, yo creo que hasta mejor que la mía. Camina más rápido que yo, eso sí lo vi. Le dije, espérate, tío, ya cálmate. Que un refresco, hija, y que si no quieres esto. Wow, y le dije, ¿cómo le haces? Sí. ¿Cómo le haces, tío, para estar así? No acepto las enfermedades. Me mantengo ocupado y cuando me duele le digo, no me vas a doler, no voy a tomar pastilla y no me des lata porque no tengo tiempo. No acepto estar enfermo. Y él me dijo, yo no quiero dar lata, no quiero ser un estorbo, yo ya estoy viejo, hija, pero yo no quiero estar con bastón y quiero usar pañal. O sea, él esto lo decidió, porque es una decisión. Así es. Lo decidió desde más joven. Dijo, yo no quiero ser eso, yo no quiero. Dice, mira, me mandaron así de pastillas y yo vi, realmente necesito y le fui y le dije a la doctora, esto no lo necesito, lo voy a llevar a un dispensario. Yo no quiero que me llene de pastillas porque me va a lastimar usted el riñón. ¿Se siente bien? Me siento bien. Y entonces le bajó al todo el pastillerío y tiene una actitud positiva. Claro. Eso es bien importante, ¿no? Sí. Porque luego hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Sí, yo lo veo en él. Sí, tienes toda la razón, Luz. Fíjate que esto que comentas que te estás preparando, creo que coincidimos totalmente. Yo veo estas dificultades que tienen los adultos mayores, este abandono, este maltrato, principalmente esta baja autoestima que ellos van haciendo por la falta de capacidad física, porque las enfermedades les ganan, pero también yo creo que pues a veces es el resultado de muchas de es la consecuencia de lo que han sido nuestros actos en la vida. Y yo también, fíjate que a partir de los 50 años, bueno, no quiero yo ya decirles mi edad, pero a lo mejor se me nota. Yo tengo 54 años, ya este año cumplo 55, y yo desde los 50 años empecé a notar cambios en mi físico, en algunas cuestiones de alimentación, etcétera. Ya no era tan fácil como levantarme a correr, que a mí siempre me ha gustado el atletismo, y algunas otras actividades, pues ya me costaba trabajo. Y lo que ahora decidí, casi que a partir de los 50 años, fue empezar a tener una vida para prepararme para cuando, pues, si Dios quiere, me dé todavía una larga vida. A lo mejor, si tengo 54, a lo mejor me puedo aventar otros 40 más, o no sé. ¡Wow! Ya están decretaste. Ya están por allá riendo. Yo creo que es mucho la alimentación. Yo ahorita trato de no como prácticamente harinas, no como azúcar, no como snacks entre comidas, trato de hacer comidas con proteína. Y últimamente me di cuenta que el atletismo, esto que yo hacía de correr, me estaba quemando mucho músculo y que no era muy oportuno a mi edad porque el músculo es el que sostiene toda la parte del aparato, el esqueleto y todos los demás órganos. Entonces precisamente acabo de hacer este giro y estoy empezando a ir al gimnasio para empezar a generar masa muscular y que eso me pueda llevar a soportar mucho más tiempo el esfuerzo que uno va desarrollando. O sea, esto lo comento más que nada porque, como dices tú, sí es importante irnos preparando, sí es importante que vayamos dando pasos hacia lo que nos espera realmente. Y además también el otro día platicando en una reunión de amigos, de estos cafés que a veces hacemos, le decía yo, mira, me decía, ¿cómo te ves no sé, cuando tengas 60, 70 años? Le digo, mira, yo me veo que tengo mucho que dar todavía, mentalmente me siento muy bien y estoy también por entrar a estudiar una nueva carrera. Creo que he descubierto que tenemos tantas capacidades todavía que podemos dar y que esto lo podemos direccionar hacia cuando ya a lo mejor la capacidad física no me dé tanto, pero bueno, porque yo pueda estar en un lugar donde pueda ayudar una capacitación, donde yo pueda ser un asesor, donde yo pueda pues seguir siendo productivo
con las capacidades mentales que puedo seguir teniendo, a lo mejor no físicas, pero sí toda esta experiencia, todo este bagaje que uno va teniendo, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que llegar a esta cultura. Quienes tenemos ya en este momento la capacidad de ir alimentándonos mejor, de ir practicando un ejercicio, un deporte, de ir incluso preparándonos en la parte del conocimiento para llegar a un momento dado donde podamos seguir siendo tomados en cuenta, pues creo que está en nuestras manos. Independientemente de la ley, como tú lo dices, de lo que diga la ley, independientemente de lo que decidan mis hijos, si ya el día de mañana quieren seguir ayudándome o no, pero creo que depende de nosotros. Hay que ir a lo mejor empezar, ya dimos mucho, a lo mejor ya hemos dado mucho a la familia, hemos dado mucho a la sociedad, digo, podemos seguirlo haciendo, pero hay que también ver un poco por nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Si tú estás bien, ahora sí que va a estar bien también tu alrededor, ¿no? Y pues ya es tiempo también de estar sembrando para uno. Ya pasó el tiempo del crecimiento, del que estudiamos, de que nos casamos, de que les dimos a los hijos. Toda esa parte ya pasó. Bueno, mis hijos ya son mayores de 30 años, ya pasó esa etapa, ¿no? Viene la parte de uno, de pensar, ¿cómo quiero mi vejez? Claro. ¿Cómo la quiero vivir? ¿La quiero vivir sufriendo? Porque aquí es de decisión. Así es. Y como es la juventud también, hay jóvenes que se la pasan sufriendo porque así quieren estar, ¿no? Aquí lo debes de decidir. O realmente quiero descansar, ¿no? O quiero seguir siendo productivo. Claro. Una compañera exdiputada conmigo en el periodo legislativo pasado me sorprendió cuando supe su edad, ¿no? 75 años. Usaba un taconazo así, siempre bien activa, bien metida, no la parabas en campo y no la parabas dentro del Congreso. A la diputada Julieta Gallardo la conociste. Derechita, caminando derechita y todo, y siempre con esa, apenas nos tomamos un cafecito y con esa actitud positiva. Todo está aquí. Yo te digo, adulto mayor, ya si ahorita estás en esa etapa, no la sufras, no vivas de los recuerdos. O sea, los recuerdos son para que te den todavía más vida y digas, bueno, eso fue lo bonito que viví, pero ahorita tengo que disfrutar mi vejez. Tengo amigas que se dedican a darle ejercicio a otras personas de la tercera edad, mis compañeras amigas, les digo, del IMSS, y ellas siempre andan activas. El ejercicio es fundamental. Me decía la neuropsicóloga que estuvimos la semana pasada con nosotros, estudiar un idioma después de los 50 te evita que caigas al Alzheimer o a la demencia. Estudiar un idioma. Sí. Me quedé yo así, ¿es en serio? Sí, estudia un idioma, es lo que te ayudaría, porque ya a veces digo, ay, se me olvidan las cosas, y me dice, estudiar un idioma, si todavía tienes la capacidad emocional de poder estudiar un idioma, aunque tengas 60, 70, 80 años, lo puedes hacer. Claro. Ya no tanto porque vayas a ir a lo mejor al extranjero, ojalá y sí, ¿verdad? Pero por ayudar tu salud mental, ¿no? Sí. Aprenderte canciones de las nuevas, de los chavos de ahora, aunque no nos gusten, hay que aprendernos canciones, hay que trabajar cognitivamente y hacer una reflexión a los familiares, ¿no? Ya para cerrar, pues no abandonar a su adulto, no lo tengas abandonado en casa, no lo abandones en un asilo, no hagas el abandono permanente. El adulto mayor te necesita la familia, si por tu situación, a lo mejor laboral, pues por tus hijos, por todos tus tiempos, no puedes darle una atención digna en casa, es mejor que lo lleves, si no es un comercial para mi estancia, aunque claro que también lo voy a dar con gusto, pero llévalo a una estancia geriátrica, ¿no? Pero nos están viendo de diferentes estados, no son malas las estancias geriátricas, pocas, muy, muy pocas a lo mejor no dan una atención digna, pero la mayoría se preparan para dar una atención profesional. Entonces, llévalos, no tengas miedo. Esto ya no es nuevo, ya los mismos adultos mayores son los que le llaman a uno para pedir informes y que van a hablar al hijo a ver si lo quiere llevar. O sea, él ya se está sintiendo abandonado, por eso él es el que me está llamando. Así es. Y él no quiere ser... Perdón, pero es que ellos utilizan esa palabra siempre, ese estorbo en casa. No, él tiene que ser el abuelito, que lo vayamos a visitar al asilo, a la estancia geriátrica con amor, o que cuando vayan
Nosotros tenemos hasta un asador y ahí les pueden preparar sus carnes asadas y todo, o se los pueden llevar a comer un día de las madres, no lo sé, pero no los abandonen, no que sea cada año. Llévense esa reflexión y ama tu cuerpo, adulto mayor, ama tu cuerpo, ama tu familia y haz ese reconocimiento con un agradecimiento y con una bendición. Yo cuando mi mami me bendijo antes de partir, me dio las gracias, Gil, y me dijo, gracias, hija, porque pues no le debió de haber dicho, ¿verdad? Y de hecho la corregí, te convertiste en mi mamá, porque tú me cuidaste, tú estuviste conmigo. A veces yo sé que se queda una sola persona a cargo, a veces de 5, de 6, de 10 hermanos, de 15 se queda uno a cargo. Lo tienes que hacer con amor y sin reclamo ni reproche, incluso a los demás hermanos. Por las circunstancias que sean, a veces no los pueden cuidar. Y yo se los comento porque eso yo lo veo en la estancia. Pero el que se hace cargo, hágase cargo de verdad con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y si eres cuidador o trabajas como cuidador, ya te dije estos tips, también tienes que llevarlos a cabo y en los tutoriales, meterse a los tutoriales, cómo cuidar a un adulto mayor de forma pues muy digna y con mucha responsabilidad. Sí, bueno, me gustaría que no nos vayamos sin antes decir, porque vale la pena que también conozcan los adultos mayores que hay algunas legislaciones vigentes, muy actuales, pero vigentes, y que a las cuales pueden acudir para conocer sus derechos, los cuales, bueno, pues están en vigor y pueden hacerlos valer, ¿no? Actualmente hay una norma jurídica internacional muy fuerte, ya es vinculante para el Estado mexicano, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas Adultas Mayores. Y esta convención apenas en el 2023 fue ratificada, fue promulgada y está en vigor. Y además, por ser tratado internacional, pues es prácticamente aplicable totalmente en México. Se busca realmente que la aplicación de los derechos sea estén vigentes, sea una realidad y que, por ejemplo, obligue a algunas instituciones, tanto públicas como privadas, a tener un trato, en este caso sí preferencial hacia el adulto mayor, de acuerdo a su situación física. Entonces, que se sientan todos los adultos mayores que están protegidos por la ley, que sepan que también en todos los procesos judiciales hay una vigilancia de parte de la autoridad, esto que le llaman la suplencia de la queja, cuando ellos no pueden acudir a esgrimir algún argumento, la propia autoridad tiene que ponerse en el lugar del adulto mayor y expresar esa queja, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí los derechos, basta que los conozcan para que los puedan ejercer y los puedan incluso, si es necesario, reclamar, ¿no? Y bueno, finalmente, como son temas de familia que nosotros siempre tratamos, por un lado decirle a la familia que somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos esa posibilidad de que el adulto mayor termine su vida pues de una manera muy satisfactoria, con este reconocimiento, con este agradecimiento en todo lo que ha hecho y que la sociedad en general les demos lo que ellos se merecen, ¿no? Ese lugar que ellos se han ganado con el trabajo, con mucha de su experiencia que han dado y que pues ojalá que la sociedad vea de una distinta manera al adulto mayor, que nosotros en la vida práctica, ¿no? Cuando vamos en la calle, ayudemos a un adulto mayor a cruzar una calle, que le demos una sonrisa, pues hay tantas cosas como podemos hacer que un día para un adulto mayor sea un día muy gratificante, ¿no? Y pues con eso los dejo. Un saludo para todos los que nos vieron hoy, que son adultos ya mayores, ¿no? Dignificar su vejez. Bueno, pues nos vamos y les pido de favor que nos sigan en las redes sociales. Yo aparezco como Luz Contigo, el podcast también Contigo y pues en Facebook también estoy como Luz Contigo. Y bueno, pues también si quieren les doy mi número de teléfono, es el 44 32 81 82 32. Mi estancia se llama Dus Select. Bueno, pues estoy para servirles y vamos a cerrar como tenemos que cerrar, con la palomita Contigo.